Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana, llevándole estos temas tan interesantes que sabemos que inciden mucho en su salud, porque si usted está padeciendo de ese dolor, esa neuralgia occipital, hoy vamos a estar abordándola con la doctora Hazel Smith. Ella es médico general especialista en medicina alternativa. Recuerde que usted puede participar con nosotros marcando el 2222-7808. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Buenos días, agradeciéndole primeramente a Dios nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Por este día más de vida que nos concede y agradeciéndole siempre a ustedes por brindarme el espacio. Muchísimas gracias a usted, porque esas consultas siempre son excelentes y a la gente le gusta la manera en que usted le explica, doctora. ¿Qué es la neuralgia occipital? La neuralgia occipital es una neuropatía periférica que afecta ciertas áreas de la cabeza, en este caso el nervio occipital o neuralgia de Arnold, llamada también así. Es una condición en la cual genera en el paciente dolor de cabeza. Por eso es importante definirla bien como qué cosa es una neuralgia. Digamos, la neuralgia es dolor en el nervio y este dolor puede ser producido por un ahorcamiento del nervio, por una contractura muscular. Recordemos de que la cabeza también hay músculos en la cabeza, hay alrededor de 100 músculos en la cabeza, en la cara, o sea, en conjunto lo que es la cabeza tiene más de 100 músculos que tienen diferentes funciones. Siempre un músculo va acompañado de un tendón, un ligamento y un nervio. Entonces el músculo occipital va acompañado de este nervio occipital, pero tiene dos ramas. Entonces el dolor puede ser al lado derecho o al lado izquierdo, puede ser unilateral. Y este dolor también puede inclusive llegar, como este nervio se irradia, tiene otras ramificaciones como un delta, entonces él puede llegar inclusive a producir un dolor occipital frontal, donde el paciente se queja de que le duele el ojo, cuando se agacha, siente que el ojo se le va a salir, tiene punzadas. El dolor se irradia hacia otras áreas del cuerpo y también puede producir, digamos, el nervio tiene una parte motora que es la que me sirve para movilizar el cuello y una parte sensitiva que es la que sirve para que la persona sienta que tiene el cráneo, o sea, cuando se rasca el cráneo, entonces tiene sensibilidad. Entonces, por eso es importante cuando el paciente dice, yo a veces no siento sensibilidad en el cráneo, me lo toco y como que no siento nada, como que lo tengo entumido. Y sí, es cierto, el nervio al estar estrangulado por un trauma, ya sea un accidente de tráfico donde hubo el síndrome del latigazo, donde hay una hiperextensión del cuello, eso puede conllevar a que el nervio se irrite. Un nervio irritado puede producir dolor, parestesia o entumecimiento del área, puede producir alteraciones digestivas como náuseas, alteraciones neurológicas como por ejemplo mareo, el paciente se despierta y se levanta mareado, y el dolor, ¿verdad? Que hay que diferenciarlo porque este dolor puede hacerse o confundirse con lo que llamamos nosotros migraña, porque es unilateral, o con la neuralgia del trigémino, que también es unilateral. Por eso es importante siempre realizar una buena historia clínica y un examen físico, porque ahí nosotros nos damos cuenta, porque el paciente al tocarse la zona está muy dolorosa, sobre todo en la parte donde está la protuberancia, detrás de las orejas tenemos una protuberancia, ahí donde está localizado el nervio, y entonces hay un dolor y hay una hipersensibilidad en esa área. Ok, localizando el dolor, entonces, doctora, hablar de neuralgia occipital es hablar de dolor que se localiza en la parte trasera de la cabeza, pero también miramos en la nota introductoria como que viene y también incluye lo que es la nuca. ¿También se puede irradiar el dolor en la parte del cuello? Sí, es que él está ubicado en la base del cráneo. Entonces, como hay músculos que ascienden hacia la cabeza, tenemos por ejemplo lateral el esternocleidomastoideo, entonces ese nervio, como es motor, me puede limitar el movimiento del cuello, y al ser sensitivo me puede producir síntomas como de descargas eléctricas, adormecimiento del cráneo. Entonces por eso es importante hacer un buen diagnóstico para que así vaya indicado lo que es el tratamiento. Si hacemos un mal diagnóstico
pues el tratamiento va mal encaminado y los resultados no van a ser los que nosotros esperamos. Excelente, doctora. Tenemos una llamada, alguien que desea consultarle en la línea telefónica. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, le escuchamos, caballero. ¿Cómo amanece? Bien, gracias a Dios. La llamaba para decirle que yo tengo un niño de 11 años, 10 años, y parece mucho dolor en el cuello. Tiene que a cada rato hacerla retorciendo. Anda aquí, yo le doy pastillas para el dolor, pero a las 2 o 3 horas se vuelve el dolor. ¿Alguna postura que él mantenga por mucho tiempo, qué sé yo, juega algo, o tal vez pasa con el celular chateando? Con una tablet pasa ahí jugando a veces. Pero dice que eso tiene rato de andar con ese dolor. ¿Se le volvió crónico? Sí, ahí tiene ratito ya que tiene el dolor. Bueno, usted no le puede regalar la consulta, doctora, ¿verdad? Porque tiene que ser un pediatra, o sí lo puede atender. Sí, se puede atender, un niño de 12 años y ya lo podemos atender perfectamente. Entonces que se mantenga en línea para que le tomemos los datos y le vea a la doctora que le haga un diagnóstico. ¿Por qué ese dolor en el cuello? Sí, porque es que lo que pasa es que nosotros tenemos una mala higiene postural. Entonces sí, el hecho de estar en una postura mala, entonces tiende a producir espasmos del músculo trapecio, que es el músculo más largo o más grande que tenemos en la espalda, y este músculo se contrae. Al contraer el músculo, la persona siente como que le están jalando del pelo hacia atrás. Y entonces en el caso de los niños sí puede ser por tensión, también el estrés, la tensión mantenida, o sea, un estrés continuo en el cual el paciente toma analgésico, toma antiinflamatorio y a las 8 horas se le quita el efecto y vuelve nuevamente a presentarse el dolor, significa que no es una simple cefalea. Podría ser una neuralgia, pero hay que descubrir de qué tipo de neuralgia, porque hablamos de que había una neuralgia del trigémino, hay diferentes tipos de neuralgia. Tenemos bastantes mensajes de texto, hay uno en particular, antes de recepcionar la llamada, que dice: buenos días, yo tuve todos los síntomas y decían que era migraña, hace un mes me dio parálisis. Hay que alertar sobre esa situación que le pasó a esta televidente. Tenemos una llamada, buenos días. Mire, yo quisiera contar un caso. Una hija mía padece mucho de ese dolor de cabeza y un dolor en los ojos, y hay momentos que no aguantan ni que le toquen la cabeza. Yo quisiera que me regalara una consulta a la doctora. Por supuesto que sí. ¿Cuántos años tiene su hija? 32. 32 años, una mujer joven, ¿ah? Bueno, hay que descubrir entonces, hay que encontrar la razón de ese dolor de cabeza. Manténgase en línea. Vamos a anotar los datos de su hija para que la pueda llevar a la consulta. Esa llamada, doctora, pero también el mensaje anterior que decía que le creían que era migraña y resultó con una parálisis. Sí, es que eso es lo que nosotros, yo hago hincapié en que es importante. Lo primero, si empiezan a sentir un dolor de cabeza anormal, o sea, un dolor de cabeza normal se quita con un analgésico, pero cuando el dolor es recurrente durante 3 días consecutivos, ya hay que buscar ayuda médica. Ahora, una cosa sí tienen razón, si van donde el médico y les dice que les duele la cabeza, no les hacen el examen físico, y ahí es donde se presenta el problema. Porque para poder diagnosticar esta enfermedad hay que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico para determinar si lo que tiene es una neuralgia del trigémino, si lo que tiene es migraña, si lo que tiene es la neuralgia de Arnold, que es esta misma occipital, porque es importante hacer el diagnóstico diferencial, porque si yo le digo que es una migraña y me le mando a este antimigrañoso y a lo mejor la joven lo que tenía era una hipertensión, o sea, un dolor de cabeza por hipertensión, generalmente cuando hay derrame o parálisis facial es porque la paciente o ha estado expuesta a cambios de temperatura fuerte o la paciente era hipertensa y no lo sabía. Entonces por eso es importante siempre realizar una buena introducción a lo que es preguntar al paciente los antecedentes familiares, a qué se dedica, en qué trabaja. Y ese es el problema a veces, doctora, que en el hospital usted sabe que las consultas son de 5 minutos y eso nunca van a lograr un buen diagnóstico con consultas tan rápidas que solo le preguntan. Es más, el paciente ya le tiene que decir qué es lo que tiene el médico para que ya le manden solamente el medicamento. Vamos a leer más mensajes de texto. Por acá nos dicen: buenos días, doctora, siento que me agacho, que cuando me agacho me mareo y padezco dolor de cabeza. Vamos a ver qué le contestamos a ella. Buenos días, dice otro mensaje de texto: quisiera saber si lo que me dijo un doctor que tengo neuralgia porque le dije que sentía algo en mi cara, como que si tuviera algo pegado o como entumida, pero tengo sensibilidad y ahora se pasó a otras partes de mi cuerpo. Muchas gracias. Hola, buenos días.
¿Por qué llamo, dice, y no logro entrar en la llamada? Bueno, siga marcando, por favor, sabemos que se satura la línea, pero puede hacerlo. Buenos días, sufro de muchos dolores de un accidente que tuve. No sé si será eso, si me puede regalar una consulta, por favor, dice por acá. Otro mensaje, buenos días, está muy lindo el tema, quisiera saber cómo yo tuve 3 caídas, si a eso se debe que los dolores de cabeza se me mantengan con frecuencia, dice otra amiga televidente. Sí. Tengo ya varios meses de padecer dolor en el cuello, dolor de cabeza, incluso me duele la cabeza cuando me toco. Y los médicos lo que hacen es, vamos a seguir leyendo, nos va a entrar otra llamada, pero ya saben que el celular es únicamente para mensajes de texto. Dice que los médicos lo que hacen es medicarme pastillas, como es el Ergoplus, y no mejoro. Así es. Bueno, en el caso de la joven, ¿verdad? Que cuando se agacha se marea y le duele la cabeza, yo le diría que se hiciera un perfil de lípidos para ver si tiene el colesterol alto o los triglicéridos altos, una dislipidemia, y que se tome la presión arterial por 5 días consecutivos. El paciente que mencionó que tenía sensibilidad en la cara, a veces hay deficiencia de vitamina B12 que puede conllevar a sentir una sensación de ardor o sensación de hormigueo en diferentes áreas del cuerpo. Hay pacientes que tienen deficiencia crónica de vitamina B12, entonces en lo que son las recomendaciones, yo les recomiendo que si van a tomar vitaminas, se tomen una vitamina con oligoelementos, donde lleve calcio, fósforo, zinc, hierro, porque eso fija más la vitamina al organismo, porque si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes se ponen una inyección a base de vitamina y van a orinar, ahí se va todo lo que es el complejo B12 y es una mínima parte la que queda en el cuerpo, entonces por eso es importante. Otra cosa que quería recalcar es que las personas que tienen mucho dolor en el cuello o en la nuca puede ser también inicio de artritis. La artritis también tiende a producir mucho dolor porque hay una discopatía donde los huesos se van fibrosando, el músculo se va poniendo fibroso y eso va produciendo el estrangulamiento del nervio y por lo tanto los nervios son muy fáciles de irritarse con solo tocarlo. Hay pacientes que con solo tocarse está muy sensible al dolor, les duele mucho. Los médicos a veces ni siquiera se acercan a tocarle la cabeza. Yo por lo menos le pregunto a dónde le duele y me levanto a tocar si verdaderamente duele o no. Ahora, otra cosa importante es que en medicina alternativa para nosotros la neuralgia occipital está muy relacionada con problemas disfuncionales del hígado y de la vesícula biliar, sobre todo en aquellas personas que padecen de mucha cólera, de mucha rabia, de mucha insatisfacción, que tienen alguna frustración, entonces de manera como un daño colateral pueden presentar el dolor a un lado de la cabeza, digamos en el esternocleidomastoideo, amanecen con tortícolis, rigidez en la nuca, porque tal vez son unas personas que son muy colerientas, muy dadas a la cólera, y eso puede generar también polvorita de viaje, se encienden rápido. Un espasmo muscular en el cuello y entonces ahí viene ya el estrangulamiento del nervio y por ende el resto de sintomatología que se presentan, que es las náuseas, el mareo, el hormigueo, hay gente que hasta vomita lo que come. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos abordando lo que es una área neurológica del cuerpo. Hablemos del tratamiento, doctora, para ir finalizando la entrevista, pero acá nos dice alguien también, buenos días, yo me levanto todas las mañanas con un fuerte dolor de cabeza. ¿A qué se debe eso? Gracias. Imagínense todas las mañanas levantarse con dolor de cabeza. Sí, yo conozco gente que todos los días amanece con dolor de cabeza. El problema es que, por ejemplo, no duermen las 8 horas necesarias, entonces el insomnio produce dolor de cabeza. Si es hipertenso, amanece con dolor de cabeza. Si se estresa fácilmente, va a amanecer con dolor de cabeza. Y dentro de lo que es el tratamiento, nosotros lo que hacemos es la terapia neural. Con una jeringa de insulina, nosotros infiltramos el nervio para desinflamarlo. Y también se hace acupuntura y terapia neural en los músculos, porque generalmente pues el origen de esta enfermedad pues es un espasmo muscular, valga la redundancia, de los músculos del cuello y la nuca. Inclusive los músculos de la cara, el orbicular del ojo también se ve afectado por esta enfermedad, y entonces el paciente a veces tiene lagrimeo, a veces tiene tosis palpebral, que se le cae el párpado, o a veces puede tener mucho dolor al agacharse. También nos decía, doctora Laudilí, que cuando uno duerme mal, parece que le ha pasado que ha dormido así como de lado o incómoda, que se les puede dar también ese dolor. Sí, es decir, nosotros tenemos la mala costumbre de poner almohadas y almohadas y almohadas. Entonces lo correcto es usar una almohada plana que inicie a nivel del occipital hacia arriba, o sea, de la parte donde inicia la nuca hacia arriba es la almohada. Generalmente nosotros la almohada la ubicamos desde aquí, desde los hombros hacia arriba, pero lo mejor sería no utilizar ninguna almohada, dormir en posición fetal
con una almohada entre las rodillas y entonces así disminuiría el dolor de cabeza por la postura en la que uno duerme, que a veces pues duele. Además, si la cama está hundida, no les recomiendo que se acuesten en hamacas, porque eso también puede generar la contractura del músculo de la espalda, el trapecio, y generar esta enfermedad también. Importantísimo, por eso dicen que una de las mejores elecciones en la vida debe ser tener una buena cama, porque ahí va a pasar buena parte de su vida, una tercera parte de su vida.